Buenas noches, gentil teleaudiencia de Tejiendo Conocimientos. Bienvenidos a su programa y gracias por seguirnos como todos los domingos. Esta noche les traemos un tema especial de arqueología que nos remontará aproximadamente hace 15.000 años en el pasado y hablaremos sobre las culturas precerámicas que habitaron la parte altiplánica del país. Como es de costumbre, iremos a ver el documental ahora que nos introducirá un poco a la temática que trataremos esta noche. Aquel es el camino carretero, el arroyo. Nosotros estamos axitos. El hombre llegó a los Andes durante la era cuaternaria, convivió con los grandes animales del periodo, como el tigre, dientes de sable y otros. Algunos de estos animales se transformaron, pero la mayoría no sobrevivieron, tal el caso de los gatos. La población, debido a la corriente migratoria de cazadores procedente del norte, invadió los Andes huyendo de las rigurosas condiciones climáticas de la última glaciación. Los nuevos migrantes se asentaron definitivamente desarrollando una cultura incipiente. A este periodo precerámico y preagrícola corresponde la industria lítica de Vizcachani, que se adjudican una antigüedad de varios milenios. Vizcachani significa lugar donde hay vizcachas. De Vizcachani se hallaron piezas similares a las hojas de laurel, que les sirvieron para la caza y se usaron adheridas a lanzas arrojadizas. Es un material, si no estoy equivocado, es cuarzo lechoso y está trabajado por las características que vemos en el artefacto. Es un material trabajado. Eso con estudio se puede determinar, pero lo más importante es que hemos hallado un material trabajado. Vizcachani. Toda esta es la región de Vizcachani. Estamos casi encima de una especie de monte donde estamos tratando de encontrar varios artefactos y ver la importancia todavía que tiene este sitio para el estudio arqueológico boliviano. En esta etapa posterior, estos pueblos cazadores convivieron con la fauna postglacial. Desarrollaron una cultura incipiente relacionada con la arquitectura rupestre. A los pueblos cazadores les siguieron los pescadores que usaron embarcaciones de totora, cuya herencia quedan en el lago Titicaca y en las costas del Pacífico, en Huanchaco, Perú. Lo que hemos hallado en estos instantes es un trilobite. Como tiene entendido toda la comunidad estudiantil, son fósiles que ya tienen miles de años en aquí. Esto también nos confirma que en el sitio aquí de Vizcachani todavía se puede encontrar estos artefactos y estos seres que vivieron antes. La importancia que ahorita estamos viendo es muy relevante. Vizcachani todavía sirve para el estudio y es más importante ahora para saber lo que es nuestro pasado. Según el informe de Ostrom, hacia el año 10.000 antes de nuestra era, el nivel del lago estaba 5 metros más alto que el nivel actual, de manera que su extensión era mayor a la que conocemos. En el sur existía un gran lago llamado Tauca,
el cual cubría el territorio que ahora ocupan los salares de Uyuni y Poipasa y los lagos Popó y Ururu, con una extensión de 43.000 kilómetros cuadrados. A partir del año 8500 antes de nuestra era, empiezan a decrecer las lluvias, produciéndose una gran sequía hacia el año 5000 antes de nuestra era. Es entonces que el lago Tauca se seca y el lago Titicaca disminuye su volumen y extensión, quedando el lago menor o Illaimarca sin agua. Esto indica que culturas antiguas como la de Vizcachani quedaban muy cerca a las fuentes de esta agua. Es posible que los urus desciendan de pueblos similares a los de Vizcachani, pueblos que estuvieron sujetos a una vida dependiente de la pesca y otros recursos que proporciona la cuenca lacustre, como la totora. A partir de la gran sequía, las condiciones mejoraron y hacia el 2500 a.C., las condiciones hidráulicas fueron tan favorables que antes del año 1000 a.C., aparecen las primeras culturas del formativo, como Huancarani y Chiripa, y más tarde Pucara. Hoy en día, el sitio de Vizcachani se encuentra olvidada, la influencia de turistas bajó considerablemente. Es necesaria una política tanto municipal como gubernamental para realizar investigaciones más detalladas y así enriquecer la historia de estos primeros pobladores. Sí, lo que yo pediría es que la alcaldía, en primer lugar, que haga un proyecto y que a la cabeza de las autoridades, para que tengamos realmente de qué origen venimos, de qué origen, cuál es el origen de nuestra comunidad, ¿no? Eso. Y que, bueno, también pedirle a la universidad también que se haga una investigación más profunda, porque en sí vienen de todas partes. Yo al menos que estoy varios años aquí, vienen de todas partes. Hay veces la gente misma no sabemos cómo dar una información, lo que tenemos, ¿no? Eso también. Gracias por seguir con nosotros en el programa Tejiendo Conocimientos. Como hemos podido ya observar en el documental, tenemos una idea un poco más general y clara, pero para echar más luz sobre estos conocimientos hemos invitado a una persona que ya es casera en el programa, es el licenciado José Luis Paz, que es docente de la carrera de Arqueología de la UMSA. Buenas noches, licenciado. Gracias por estar con nosotros otra vez. Buenas noches, agradeciendo la invitación y nuevamente felicitar por esta iniciativa. Bueno, como veíamos en el documental, estábamos hablando particularmente dentro de las culturas precerámicas de Vizcachani. ¿Por qué hablamos de Vizcachani? ¿Cuál es la importancia de Vizcachani en términos generales? Vizcachani ha sido el asentamiento precerámico más promocionado y más estudiado. A partir de los trabajos de Ibarra Grasso en la década de los 60, se han publicado una serie de artículos, libros, y se le ha dado una antigüedad inicialmente de 30.000 años. Eso genera mucha repercusión en el ámbito académico sudamericano principalmente. El Istmo de Panamá surgió alrededor del 10.000. Entonces hay bastante documentación científica de que los poblamientos en Sudamérica van del 10.000 hacia adelante. En esa fecha plantear un 30.000 era muy arriesgado, muy osado. Es curioso, es paradójica la vida. Se han encontrado varios sitios, Piedra Furada en el Brasil, que tiene fechados de 35.000 a.C., Monteverde en Chile, que están superando esas fechas, y cada vez hay más evidencia de que hay asentamientos mucho más antiguos antes de la emergencia del Istmo de Panamá. Sin embargo, en el caso de Vizcachani se carece de fechados radiocarbónicos. Entonces, todas las proposiciones teóricas que se han hecho, todos los trabajos, son estimativos o comparativos simplemente. Para que el público entienda mejor, el hecho de que el Istmo de Panamá haya surgido hace como 10.000 años y el hecho de que se tenga dataciones en otras partes de Sudamérica,
y en Bolivia que se haya propuesto que esta tenga más de 30.000, implica que el poblamiento de Sudamérica puede ser entendido a partir después del 10.000. Eso es veraz, eso es una información concreta por el surgimiento de Panamá. Siempre y cuando estamos hablando de que las personas en esas épocas migraron de norte a sur. Sí. Cada vez hay nueva evidencia, surgen sitios más anecdóticos que dan fechados muy aberrantes, entre comillas, pero estas cosas aberrantes se están convirtiendo en cotidianidad en estas últimas décadas. Entonces, aparentemente el poblamiento de Sudamérica no se dio exclusivamente por el Istmo de Panamá, ni a través de ámbitos terrestres. Se está hablando de migraciones a través del mar, y los fechados corroboran esto. En el caso de Vizcachani se tiene el problema que este trabajo de los 60, 70 fue comparado con fechados de Europa, que realmente la comparación no aguanta, no soporta. A partir de eso se sabe o se presume que Vizcachani es uno de los más antiguos. Sin embargo, hay una serie de investigaciones principalmente en el Perú, Alden Derfer y su equipo, Daniel Lavallée, que han estudiado sitios parecidos a Vizcachani, y los fechados normalmente dan un rango entre 10.000 a 4.000 a.C. Es muy diferente a lo que se dijo en los 60 sobre Vizcachani. Sí, y yo creo que la ciencia avanza, se replantea cada vez, y tenemos evidencia cada vez más cierta de que Vizcachani no es tan antiguo como se presumían originalmente. Sin embargo, es uno de los asentamientos más grandes de este periodo. Vizcachani supera la dispersión de material en más de 3 hectáreas. Es uno de los sitios más densos de este periodo. Solo hay un sitio o un par de sitios en el Perú que lo superan. Entonces, un sitio único realmente que nos puede ayudar a entender toda la complejidad del desarrollo durante el periodo precerámico. Perdón, hablaban sobre que es uno de los sitios más densos. ¿A qué nos referimos con que son los sitios más densos? En Vizcachani se han recogido puntas de flecha, principalmente artefactos, y todos han terminado en el Museo San Simón de Cochabamba. En este museo existen más de 10.000 fragmentos de superficie. En una excavación, en un pozo de 1 por 1 que hizo Yara Lizárraga, tiene alrededor de 500 fragmentos, lascas y núcleos. Entonces el sitio es realmente denso y no ha sido investigado. Los esfuerzos de Yara son limitados, pero se tienen que tener objetivos a largo y mediano plazo con este sitio. La primera pregunta que se me viene a la cabeza cuando me habla de semejante cantidad de artefactos encontrados en un sitio relativamente pequeño es, ¿se tiene alguna idea de por qué esa densidad? La interpretación más aceptada es de Yara que esto es un campamento taller. Estamos hablando, normalmente se piensa que estos sitios precerámicos están asociados a cuevas, pinturas rupestres, la típica imagen del hombre de las cavernas. Sí. Sin embargo, estos campamentos al aire libre nos obligan a modificar estos conceptos. Tenemos sitios grandes y bastante densos en el Perú, Xcairumucu, Telarmachay, Vizcachani es uno dentro que entra de este patrón. Se piensa que es toda una aldea donde están viviendo y fabricando instrumentos. Eso me imagino tal vez por la cercanía de la materia prima que utilizaban. ¿El tipo de restos de qué consistencia son? Normalmente acá en el altiplano hay un uso fuerte de la cuarcita y de varios tipos de sílices. Esto es porque facilita la talla, la percusión, es más fácil tallar estos instrumentos, son más duraderos, son más versátiles para reafilarlos. La mayor parte de estos sitios generalmente son de esas características. Sin embargo, hay estudios recientes, se han publicado en Chungara un par de estudios que están dando luces sobre otro tipo de asentamientos. Se tiene sitios precerámicos en Ñuapúa, en Tarija, se están encontrando patrones de asentamiento en las regiones de Charaña, con sitios precerámicos. Entonces, gran parte del problema del no entendimiento de este periodo es la ausencia de trabajos. Los trabajos son muy pocos porque la mayor parte de los arqueólogos se concentran en cerámica y arquitectura. Es lo más diagnóstico, lo más llamativo.
y los líticos han sido, digamos, relegados porque no se los considera muy diagnósticos, cuando es en realidad todo lo contrario. Usted ha estado realizando trabajos en Vizcachani, es una de las pocas personas, tengo entendido. No, en Vizcachani no. Lo que yo estoy haciendo es, gracias al apoyo de la carrera de arqueología, estamos creando un laboratorio de lítica. El nivel de enseñanza en otros países pasa por dos fases. Experimentación. Lo primero que se tiene que hacer es enseñarles cómo se talla, cómo las fuerzas, las direcciones de la talla. Y normalmente en otros países se practica con vidrio y con destornilladores. Y en la segunda vertiente se llama etnoarqueología. Entonces hay hermosos trabajos de todavía gente que sigue utilizando la piedra como herramienta en África y Oceanía principalmente. Entonces esas son, digamos, las dos primeras vertientes que ayudan a entender los líticos. Y lamentablemente en Bolivia no las hemos desarrollado. Entonces estamos tratando de crear las condiciones para crear los parámetros básicos para un mejor entendimiento de la tecnología lítica. Pues el taller tiene esa intencionalidad de mejorar la calidad también académica de los estudiantes. Sí, en un detalle, ¿no? La mayor parte de las personas cree que los líticos solo se refieren a periodos precerámicos. Hay información etnográfica que los urus hasta principios del siglo pasado todavía seguían cosechando quinoa con instrumentos de piedra, todavía seguían sembrando, seguían castrando llamas con cuchillos de piedra. Entonces los líticos son herramientas utilizadas en todos los periodos, no es una cuestión exclusiva del precerámico. El problema es que no los hemos podido analizar, no los hemos sabido analizar, y por eso no podemos entender los sitios precerámicos ni todos los periodos posteriores en cuanto a este material. Me decía que una de las razones por las que no se investigaba era esa aparente falta de interés de las personas en estudiar esto, porque no es tan diagnóstico. Así, ¿habrá otros motivos también por los que no se...? Cuando la gente va a los museos, lo que más le llama la atención son cerámicas, arquitectura, ven puntas de flechas y les llama la atención los artefactos enteros. En el caso de los líticos, la mayor parte de evidencias son núcleos y lascas, son desechos de talla. Los artefactos enteros son escasos, entonces tenemos un sesgo ahí. Normalmente estos artefactos enteros son reciclados, tienen una tecnología de descarte, entonces es muy difícil entenderlos y peor presentarlos, ¿no? El otro detalle es que como no, la mayor parte de los trabajos se esfuerzan en comparar puntas de flecha de secuencias de Argentina y Chile. Hemos encontrado esta punta de flecha acá, me parece que es parecida a lo que encontraron en Chile, Daniel Lavalle tiene igualito allá en el Perú, y nos hemos limitado a hacer unos simples comparadores de puntas de flecha, ¿no? Cuando la tecnología lítica implica el proceso de talla, el proceso de descarte, de desbaste, de uso. Entonces realmente tenemos una falencia metodológica en cuanto al análisis de los líticos. Bueno, muchas gracias por estar en términos generales. Vamos a ir a un pequeño corte ahora y volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en su programa Tejiendo Conocimientos. Como les mencionaba, estamos tratando esta noche el tema de las culturas precerámicas, exclusivamente Vizcachani. Para eso hemos invitado a otra persona también, quien es Israel Juan Quispe, que es egresado de la carrera de Arqueología. Gracias por estar con nosotros esta noche, Juan. Muchas gracias y prestos a dar mi opinión más que todo. Gracias. Estábamos comentando hace rato con José Luis los términos más generales de los restos que se han encontrado en Vizcachani, pero nos gustaría que nos comentes un poco tú sobre la experiencia de trabajo que tú tienes allá. Como hayan visto en las imágenes, como soy también parte del taller audiovisual de la carrera de Antropología y de Arqueología, nos fuimos a filmar allá y vimos, por los informes que tenemos, y el licenciado bien lo ha dicho, los informes que se han hecho, los libros de Dick Ibarra Grasso, que son aquellos, digamos, que dan una poca más de información. Y nos llamó mucha la atención a nosotros de cómo es ahora, digamos, porque los libros publicados son del 64, del 70, y en la actualidad, ¿qué se está haciendo?
Hemos visto por esa parte que caminando por todo el panorama se ve material como lascas, núcleos, hasta mismo, digamos, un poco hemos detectado trilobites que todavía se encuentran, y más que todo yo daría la experiencia de la gente de allá, del pueblo mismo, que nos cuenta de allá que ellos mismos antes, cuando había en su auge estaba el sitio de Vizcachani, vendían los niños mismos vendían a los turistas, y ellos tienen una forma particular de llamar a las puntas de flecha, que les llaman las balitas. Es algo muy interesante, y nos, como en el video también se ve la parte de la señora que nos habla. Ella nos comentaba que ella misma, digamos, con sus hermanos, cuando eran niños, venían los turistas y también se encontraba. Ahora casi mucho ya no hay, dice. Hay más adentro, nos señalaban. Como han podido ver en las imágenes, el sitio mismo es una gran densidad, porque no solo es Vizcachani, sino también que comparte con otro pueblo que es Huancarani, que donde creo que también por informes que también lo ha mencionado el licenciado Yara Lizárraga, lo menciona también, que se han hecho estudios, han llegado misiones alemanas, misiones europeas, argentinas, que han venido a estudiar ese sector. Pero también nos relata también que no hay ninguna información dentro de la comunidad. Nos habla mismo de que dentro de ellos mismos no se sabe, porque ellos pertenecen a la alcaldía, de más que todo del municipio de Patacamaya, que son pertenecientes a Patacamaya, y que digamos no tienen mucha información. Nos mencionaba ella de que vienen aquí los turistas, vienen jóvenes estudiantes, quieren saber, pero no se sabe dónde, digamos, a quién van a recurrir. Como egresado de arqueología, yo he visto un potencial muy grande que se tiene en ese sector. El licenciado mismo lo sabe, lo ha mencionado, los esfuerzos que se ha hecho y que ha hecho Yara Lizárraga para un estudio bien, y creo que es uno de los estudios más completos del sector y más actuales, que se necesita mucho, digamos, más apoyo para hacer, porque si no es uno de los sitios más antiguos, como se tiene ya los fechados, todo eso, el material es tremendo en ahí. Yo mismo que lo he visitado por todo eso, hemos caminado con las cámaras, hemos llegado a ver eso, digamos, es algo que puedo contar de las experiencias, digamos, que puedo tener de antes, pero como arqueólogo o como estudiante, es algo, digamos, que debe estudiarse más, porque no solo son, como el licenciado dice, no solo la cerámica, sino también lítico. Y eso nos puede ayudar a saber muchas pistas de nuestro pasado. Interesante. José Luis, Juan mencionaba un tema interesante y lo veíamos también en el video, ¿no? En el documental. Esa exigencia de las personas, de los residentes, por conocer un poco más y que se quede algo de ese conocimiento en el mismo lugar para poder, de alguna forma, difundir más y tal vez incluso promover algunas actividades como el turismo, que generalmente es lo que se busca. Pero se me viene a la cabeza que no es Vizcachani el único sitio del país que necesita un centro de interpretación o más investigación o más importancia, o donde se debe procurar de que la población también tenga acceso a esa información. Me parece que es un tema general que pasa con todos. Sitios precerámicos en Bolivia tenemos varios. Muchos de ellos han sido excavados o pocamente excavados con sondeos. Laguna de Honda, en Cinti algunos, Ñuapúa. Sin embargo, estos sitios son pequeños y de densidad poca. Vizcachani en ese sentido sobresale. Su tamaño se estima que está más de las 3 hectáreas o bordea, y su densidad que es notable, ¿no? Claro. El otro detalle que es llamativo en Vizcachani, que aparentemente se presentan 2 tradiciones líticas, 2 periodos muy marcados, que es muy difícil encontrar. Tenemos una tradición llamada Yampitín y otra de Huachichocana. Entonces no sabemos por qué se han mezclado esas tradiciones en este sitio todavía, hay mucho que investigar. Sobre los trabajos, yo creo que lo primero que se debe hacer es patrimonializar el sitio. Se debe declarar patrimonio municipal en una primera instancia, delimitar y enmallar.
En el sitio se ha desarrollado la agricultura y se sigue desarrollando y sigue disturbando. Cuando tengamos protegido el asentamiento, podemos planificar crear un centro de interpretación, un pequeño museo o investigaciones más extensas. Pero ese es un problema de todos los sitios, no solo de Vizcachani. Tendría que asumir muchas acciones el gobierno municipal de Patacamaya en este caso. Otro punto, se tiene material de Vizcachani en el Museo de Moscú. Se tiene material de Vizcachani en Alemania, en museos de Argentina. Cuando venían estas misiones, se llevaban los materiales o algún otro investigador y Barragraso les regalaba puntas de proyectil. Entonces, Vizcachani ha sido ampliamente difundido. Tal vez las intenciones eran buenas, pero esos materiales nunca deberían haber salido. Entonces también que hay que crear políticas sobre protección de estos materiales y no sé si el término recuperación va a ser tan mediático como otros artefactos, ¿no? Pero sí está bastante dispersa la colección de Vizcachani. Si se quiere hacer algún trabajo en Vizcachani se tiene que pedir todos los puntas de proyectil que están en San Simón, que son bastantes cajas en estantes. Y creo que mucho tiene que tener en cuenta investigaciones a largo plazo. El entender los sitios precerámicos son bastante complicados. No es como en las altas culturas que los fogones tienen piedrita, que están bien delimitados. Acá estamos hablando de fogones efímeros, por ejemplo, arcilla quemada, que es mucho más difícil de encontrar. Entonces las investigaciones son mucho más delicadas, mucho más lentas, las excavaciones. Y se tiene que pensar en excavaciones en el largo plazo. La única manera de hacer algo con Vizcachani. Juan. Lo que el licenciado está mencionando es muy cierto, digamos, las investigaciones. Como él has detectado, si se tiene materiales en Moscú, y la mayor cantidad aquí en Bolivia, creo que de los materiales de Vizcachani están en San Simón. Creo que también, antes que si es el Museo de Arqueología de aquí de La Paz, hay una pequeña cantidad de materiales que creo que he visto en las vitrinas. Es algo ¿cómo llamaríamos? Es algo muy relacionado, es algo que, digamos, que llama la atención. No solo, digamos, por lo bonito que todo eso, digamos, las personas que estudian esto, o la carrera de arqueología, sabemos el valor, no el valor tanto digamos, como turista, para comprar para mi colección, sino también el valor que la información nos puede dar. Los largos estudios, es evidente, digamos, cuando hemos viajado allá a Vizcachani, se ve, digamos, que la agricultura ya ha entrado a los terrenos, ya han entrado. Sé que, digamos, va a ser dentro de nuestro contexto, es un poco de lucha con las comunidades, ahora más que todo con la ley de autonomías indígenas que dificulta esto para nosotros. Pero esto también nos llama la atención a nosotros, el licenciado que tiene mucho conocimiento en eso de la parte lítica, es algo, digamos, que pueden producirse miles de tesis en la carrera, se puede producir una investigación no de un solo tema y expandirlo mucho. Juan, esto que mencionas de la tesis es interesante. Sabemos que hay no muchos estudios sobre Vizcachani y sobre las culturas precerámicas en general, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos investigado y hemos descubierto? ¿Cómo eran? ¿Qué hacían estas personas? ¿Dónde vivían? ¿De qué vivían? ¿Ya tenemos ese tipo de datos o es por eso que tenemos que seguir investigando? Lo que se tiene es una imagen mental, ¿no? Se piensa que en este periodo la gente vive en cuevas, pintura rupestre, que toditos son con punta de flecha tras los guanacos y los venados. Exacto. Tenemos un estereotipo del periodo. Solamente porque lo relacionamos con un periodo lítico y ya se nos viene a la cabeza eso. Porque ¿no? Lo hemos visto así en tela, en los libros antiguos, todo. Las recientes investigaciones están desmantelando todo este prejuicio. En Jizcairomoco, Aldenderfe tiene piezas de oro durante este periodo. En Perú ya tienen cerámica durante este periodo o inicios, entonces el término precerámico realmente se aplica. En otras regiones se están descubriendo patrones de asentamiento muy complejos relacionados a accesos piscícolas
o a sitios de caza. Entonces no es tan simple como nuestra imagen del hombre de las cavernas, sino es un periodo mucho más complicado de entender, mucho más complejo. Y la lítica, la tecnología lítica es tal vez el mejor elemento durante este periodo. Sobre las investigaciones en Vizcachani, pienso que los estudios de Ibarra Grasso han sido superados ampliamente por Yara. Creo que Ibarra Grasso merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, pero la ciencia avanza todos los días. Y creo que el sitio es una fuente inagotable de estudios. Es muy grande, es demasiado complejo, es un sitio que todos queremos encontrar, que todos ansiamos encontrar y que todos queremos investigar. Lamentablemente la parte económica nos restringe mucho. Sí, como para otro tipo de investigaciones, no solamente esta, ¿no? Juan, tú mencionabas este tipo de investigaciones que se pueden hacer, que hay mucho por investigar en la parte académica, que se pueden hacer un montón de tesis. Pero fuera de la parte académica, fuera de que solamente los arqueólogos son los más interesados, deberíamos estar todos interesados por conocer este tipo de culturas, este tipo de sitios, conocerlos a profundidad, fomentar que se investigue. ¿Por qué? Yo creo que sí. Lo que tú me preguntas respondería, digamos, la inquietud misma de la gente de allá, de querer saber, digamos, de quién es, digamos, de qué son. A ellos se les ha dicho, han leído en libros en el colegio de que la cultura vizcachana es la más antigua de Bolivia, que se ha ubicado tanto, pero ellos tratan de sacar, por ejemplo, todos hablan de Vizcachani, pero en su momento ha sido un lugar muy visitado por los turistas, pero ahora en esta visita última que hemos hecho no hay mucho movimiento. Se ve, digamos, que hay poca afluencia de turistas, y eso mismo nos comentaban los pobladores, nos decían que ya no vienen como antes los turistas y que digamos, quieren ellos que vengan más. Tal vez, digamos, se puede manejar como el licenciado decía, digamos, tratar de hacer un estudio, digamos así, con el apoyo de la universidad, investigadores, tratar de delimitar, y tal vez eso puede ayudar a las comunidades, porque ahora, digamos, todas las comunidades quieren, digamos, sacar al turismo, pero también hay que tener un poco de calma, digamos, para que, digamos, cómo se va a ir. No es fácil sacar, se puede sacar, digamos, no solo para el nivel académico, también para el nivel digamos, de colegios rurales, de colegios de aquí mismo, para ir a visitar allá, porque es, digamos, interesarnos más sobre nuestra cultura, porque en los libros vemos de colegio que te lo explayan en los libros de historia Roma, de todo tipo de culturas, pero en cierta parte cuando llegan a lo que es de Bolivia, ven un poco resumido, unas cuantas líneas, digamos, porque y eso mismo, como el licenciado ha dicho, el trabajo de Ibarra Grasso ha sido admirable, ha sido uno de los ha sido el primero que ha dado, digamos, con las colecciones del coronel Federico Díaz de Medina, con las informaciones, todo eso, ha sido algo. La tesis de Yara Lizárraga, que ha sido uno de los trabajos que lo he revisado y ha sido que más me ha impactado, porque tiene bien delimitado y ha sido, como el licenciado dice, superado, nos puede ayudar a mucho. Tratar de entender, ayudar mismo a la comunidad. No es solo el arqueólogo, no solo mira, digamos, el principio solo de lo académico, sino también la parte social que puede ayudarles a ellos. Algunas veces no es muy complicado tratar de tener lo académico y lo social algunas veces, pero es algo que debemos hacer los arqueólogos. Arqueólogo como egresado, yo, digamos, es mi propósito de mí. Por eso también es la misión del taller audiovisual, de difundir esto, de saber ver qué es lo que se está haciendo, porque solo lo tenemos en libros, pero qué es en realidad se está haciendo allá, o en qué ha quedado eso. No sé si has respondido a tu pregunta. Sí, sí, pero bueno, el tiempo de este ciclo se nos ha acabado. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando volveremos con las conclusiones y con algunos detalles más sobre las culturas prehispánicas y Vizcachani.
Entramos a la última parte del programa y no se olviden visitar las páginas de Facebook y de Twitter Tejiendo Conocimiento. Estábamos con Juan y con José Luis hablando sobre el tema de las culturas precerámicas y estábamos como debatiendo en el corte qué es lo que se debe hacer ahora y cuáles son los siguientes pasos a tomar para poder fomentar la investigación y fomentar la difusión de este tipo de conocimiento que hemos aclarado ya es importante. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? La relación entre patrimonio y turismo es inevitable. Todas las comunidades quieren gringos porque quieren dinero. Eso es constante aquí y en toda parte del mundo. Entonces no podemos romper ese esquema. No, va a ser muy difícil. En este caso el turismo tiene que estar orientado, por ejemplo, a la creación de un museo de poblaciones primigenias en Bolivia, qué sé yo, algo parecido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en el caso de Vizcachani con el turismo. Uno, porque el turista va y se recoge una punta de flecha y se la lleva a Europa por nuestros débiles controles fronterizos. Entonces, antes de crear esto, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Tiene que intervenir mucho el municipio. El municipio tiene que patrimonializar el sitio a nivel municipal. Tiene que asignar fondos, recursos para investigación y en base a eso se diseña, se plantea cómo va a ser un futuro supuesto museo, un centro de interpretación. Lamentablemente estos sitios no tienen un gran caudal turístico, hay que ser sincero. La mayor parte de la gente va a ver arquitectura, cerámica, no van a ver puntas de flechas. Estos circuitos turísticos en base a precerámico son con poco afluente. Existen notables excepciones como Atapuerca en España por su antigüedad, pero en el caso de Vizcachani se tiene que ser sincero con las comunidades que estos circuitos son de baja densidad, de bajo impacto turístico. No es del tipo de turismo que ellos tal vez puedan estar pensando que no van a llegar por miles de personas, que va a ser una entrada sumamente cara. Machu Picchu se nos viene a la cabeza y decimos no van a llegar por miles, eso sí. Lo que sí se tiene que diseñar es un circuito, aprovechar el agua termal que está ahí al lado del sitio. El municipio de Sica acaba de inaugurar un museo con chulpares en Culiculli, están inaugurando otra piscina termal. Entonces Vizcachani debería ser un punto más dentro de un circuito. El circuito sí es atrayente, el sitio por sí solo no. Entonces debería pensar, tenemos patrimonio natural como las Pullas Raimundis, que han sido declaradas. Tenemos que pensar en iglesias coloniales que han sido como Calamarca, Sica, con aguas termales. Tenemos que pensar en chulpares en Culiculli, Condoramaya, que tienen rango nacional, de monumento nacional. Y tendría que ser un punto más dentro de este circuito, alguna actividad en Vizcachani, algún tipo de patrimonialización o de museo, si se quiere. La única manera de hacer eso es con municipios mancomunados. Y en la otra parte de la discusión es en cuanto a la investigación. Yo creo que la universidad, la carrera de arqueología, debería buscar una especie de convenio con Vizcachani, con el municipio. En algunas partes del mundo es la imagen de concesiones, ¿no? Entonces le dan una concesión a la universidad por 5 años para que estudie, para que investigue. Entonces se pueden concentrar, por decir solo un ejemplo, los cursos de excavación en este sitio, digamos, o se pueden concentrar los análisis de laboratorio en este sitio. Por un periodo de 5 años. Entre comillas, una concesión para efectos de entendimiento. No es el caso, pero entonces se deben crear estas políticas a nivel municipal y a nivel universitario, ¿no? Y el Estado también con políticas tiene que apoyar, crear los reglamentos de visita de los sitios. Lo primero es delimitar. La propiedad afecta a todo, lamentablemente es así, pero si no delimitamos, si no protegemos un perímetro básico, ¿qué estamos cuidando? ¿Qué estamos protegiendo? Entonces los primeros pasos son a nivel municipal, a mi entender. ¿Concuerdas con esto, Juan? ¿Tú crees que lo más importante es primero delimitar el sitio y luego ver qué se puede hacer respecto al turismo? Porque es una idea que las comunidades tienen en su cabeza y está muy metida, sí. Es un deseo ya. El licenciado tiene mucha razón, delimitar bien, digamos, todo el sitio, protegerlo para el nivel de estudio. La universidad juega un papel muy importante.
y más que todo la única carrera de arqueología en Bolivia, juega un papel muy importante aquí. Los municipios, como mencionaba José Luis, así juegan un papel muy importante, pero el abrir al turismo, esa es la parte un poco más conflictiva, porque como el licenciado mencionaba, van a querer, digamos, entrar más turistas o van a querer traer a más turistas, y como la materia es a flor de piel, a flor del terreno, hay que evitar eso, de que no salga más. Podemos ver, digamos, casos en nuestra ciudad misma de aquí de La Paz, que puedes encontrar puntas de flecha vendiendo por la Sagárnaga. A 5 pesos. A 5 pesos, 15 variados. Sí, dependiendo cuán bonito es, dependiendo cuán bonito, como dicen ahí. Pero nos ayuda mucho a nosotros eso. Digamos, estoy de acuerdo, digamos, lo que menciona el licenciado José Luis Paz para delimitar el sitio. ¿Y sería posible pensar un sitio arqueológico, investigar, excavar y hacer de todo, y no llegar al turismo? Sí. Se puede. Eso ya sería, digamos, más que todo, como les he dicho, digamos, un convenio entre la comunidad, como comunidad, universidad, y también el apoyo también no solo de la universidad, también de otros organismos, no solo municipales, sino también nacionales. Porque siendo uno de los sitios más extensos en material lítico, nosotros tendríamos que estar precautelando, estudiando, y ese es el vacío que existe, digamos, de un conocimiento, porque los libros o fotocopias que se tienen o información que se tiene de Vizcachini es bien delimitada, bien limitada, y algunas veces eso nos puede ayudar también tanto a lo académico, pero tanto a lo social, de qué es su historia de ellos. Y también pues, se puede servir, digamos, para un cacho para llegar a explotarlo más, tal vez a nivel turístico, pero ya, digamos, limitadamente o consensualmente. La finalidad de la arqueología y de la parte académica de un arqueólogo no es llegar al turismo, ¿no? Es otro tipo de finalidad la que se sigue. Una acotación. Es una consecuencia, creo, del turismo. Sí, una acotación. Por ejemplo, normalmente en la mayor parte del mundo, cuando se declara patrimonio, viene con asignación de recursos. Usted declara patrimonio en España, en Europa, y le dicen, bueno, acá le vamos a destinar una partida de 10.000, 20.000 para conservar, proteger y investigar lo que fuere, ¿no? Entonces, lamentablemente en Bolivia no son esos casos, ¿no? Si bien el municipio tiene que apuntar a la patrimonialización de Vizcachani, tiene que ir con fondos. Y en estos casos, fuera el monto que fuere, 10.000, 20.000, pueden ser manejados como fondos de contrapartida, por ejemplo, con la universidad, o con ONGs, o con institutos de investigación, no necesaria ni exclusivamente la universidad. Pero si no asignan un recurso económico de base, de contrapartida, no se pueden desarrollar los trabajos. Y en Vizcachani, los museos de este tipo de periodos son poco caudal turístico. Existen notables excepciones en el mundo por su antigüedad o por las cosas. Hay un turismo selectivo que los llevan a visitar las excavaciones, les muestran los perfiles con las puntas. El turismo con arte rupestre es más lucrativo que estos, porque estamos hablando de un sitio a cielo abierto. Entonces se tienen que combinar factores en Vizcachani. Vizcachani por sí solo es muy difícil. Combinado dentro de un circuito con varios elementos, sí luce interesante. Ese es un detalle, ¿no? Dentro de un circuito turístico, como nos decías. Bueno, el licenciado menciona muchas ideas, hay que llegar a plasmarlas. Tratar para mí el primer paso, digamos, viendo es que la universidad intervenga, que la universidad se haga la misma carrera de arqueología, haga un convenio con el municipio de Patacamaya, donde pertenece Vizcachani, con la misma alcaldía de Vizcachani. Es algo, digamos, que puede ayudar mucho a manejar, como digamos, un circuito turístico donde se puede hacer. Por ejemplo, como mencionaba, que en Sicacica han construido un museo de sitio donde se tiene los hallazgos de las excavaciones, las restauraciones que se ha hecho del material, que está mismo al lado de los chulpares, que llama la atención.
Yo he visitado el sector y es muy impresionante ver, digamos, el material, las mismas torres funerarias, cómo están allá. En Vizcachani se puede hacer lo mismo, pero es el manejo, el interés, el tratar, digamos, de que, como dicen, no solo la universidad, sino también otros órganos ayuden a querer, a producir más, porque lo que flaqueamos en Bolivia es en lo arqueológico, porque estamos con Tiwanaku, todo es Tiwanaku, pero nos olvidamos de las culturas más antiguas, de los sitios más antiguos, así para tratar, digamos, de llegar a la sociedad misma, y eso nos ayudaría, y ayudaría mismo a las futuras generaciones. Y un tema también que me parece y se me ocurre ahora es que la sociedad en su conjunto, como un actor social, como el que va promoviendo los cambios, nosotros, todos, los que no somos arqueólogos, obviamente, poco o nada hacemos por la defensa de los sitios, por la asignación de recursos a cierto tipo de investigaciones y ese tipo de cosas. Estamos mucho con el ambiente más ambientalista, ¿no? El caso que se me viene a la cabeza ahora es el Tigris, ¿no? Pero cuando se ha visto una movilización, la sociedad preocupada o molesta o pidiendo asignación de recursos de investigación para sitios arqueológicos. Creo que yo recuerde, no ha pasado hasta ahora. Lamentablemente en Bolivia no se asigna fondos para conservación y mucho menos de investigación al patrimonio cultural, no solo para el periodo precerámico, sino para toda la cultura prehispánica en general. Ha habido alguna notable excepción con $500.000 en la pirámide de Acapana, que ha tenido muchos problemas, pero yo sugeriría compararnos con países vecinos. Perú, por ejemplo. Perú, por ejemplo, que tienen programas de $3 millones de investigación. O, por ejemplo, Brasil, el IFAM, que maneja un porcentaje del Producto Interno Bruto, que significa $80 millones para conservación de sus monumentos. Entonces ahí ves una política estatal que viene con recursos y con políticas de conservación, políticas de investigación. Creo que los municipios han sido dejados a su suerte, a ver qué pueden hacer y a ver las gobernaciones qué pueden hacer. Entonces, mientras no resolvamos el problema de políticas estatales, vamos a seguir lamentándonos de la falta de asignación de recursos para este sitio y para todos los demás de Bolivia. Los recursos te generan investigación, te regeneran conservación y te generan turismo cuando son bien invertidos. Ahí está. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, José Luis, gracias, Juan, y gracias a ustedes por seguir esta iniciativa de Tejiendo Conocimientos. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, a las carreras de Antropología y Arqueología sobre todo, y a Televisión Universitaria por el espacio. Buenas noches y hasta el próximo domingo.